¿Cómo está? Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Carlita, gracias por su invitación y bueno, hay que recordar que este terremoto que celebramos el día de hoy, hace 52 años, trajo un desastre muy grande hacia el norte de Perú. Como usted decía, el resultado de este desastre fue de 70.000 muertos, fue cantidad de personas que murieron a consecuencia de un terremoto que se produjo en las costas de Chimbote, de magnitud 7.9. Pero lo que afectó a este movimiento fue el bloque tanto fue el movimiento tan grande que produjo un bloque, parte del bloque de hielo del pico del Huascarán se precipite hacia la laguna de Yanganuco. Y esta laguna rebalse y ese barro, esa salud, arrasa con los pueblos de Ranraíca y Yungay, ¿no? Donde en Yungay murieron más o menos, dicen que murieron 30.000 personas, ¿no? Sin duda, pues cifras muy dolorosas que son parte de nuestra historia, ingeniero Víctor Aguilar, que es importante que recordemos para poder aprender un poco, para poder trabajar también en el tema de la sensibilización de la población. Sabemos que nuestro país, todo el Perú, se encuentra justamente en una zona sísmica, ingeniero, y esto es importante explicarlo a los niños, a la población en general. ¿Por qué son tan recurrentes los movimientos sísmicos en nuestro país? Mire, hay que recordar que nosotros en el Perú tenemos dos fuentes sísmicas. Una que es por la convergencia del Parque de Nazca, la del Parque de Nazca con la sudamericana, y otra también por fallas geológicas. La más importante es el choque de placas de Nazca con la sudamericana. Hay que recordar que en el Perú hemos tenido grandes terremotos en 1619, 1646, 1868, 1977, 1940, 1942, 1966, 1970, 1974, 1996, 2001 y 2007. Ustedes ven que hemos tenido sismos en toda la costa, que abarca desde Tumbes hasta Tacna, grandes terremotos que han destruido todas las ciudades del litoral peruano, ¿no? Entonces, debemos estar preparados porque la placa de Nazca se mueve constantemente de 6 centímetros al año. Entonces, cuando no se mueve la placa, eso significa que se está acumulando esa energía en algún punto del litoral del Perú. Entonces hay que tener bastante importancia de cuando no hay sismos en algún lugar que tiene energía y nos refleja que en un futuro se presenta un gran terremoto en esa zona, ¿no? Ahora, a nivel de Arequipa, propiamente dicho, a nivel de nuestra región Arequipa también tenemos una historia de sismos, ingeniero Aguilar. Exactamente, hemos tenido acá en Arequipa el 2001, el año 91, el año 96, hemos tenido grandes terremotos en Arequipa, ¿no? Entonces, lo que ahora estamos esperando, el gran terremoto que debe presentarse en el sur de Perú y norte de Chile, que abarca desde Hilo a Antofagasta, porque el último terremoto grande que ocurrió en esa zona fue en mayo de 1977, quiere decir que ha pasado ya 145 años. Y los terremotos grandes vuelven más de 100 años, ¿no? Entonces, históricamente se dice que este terremoto fue de magnitud 9, intensidad 10, fue muy grande. Entonces, posiblemente que pues, el tiempo sea de esa magnitud ahora que se presenta. Hoy en día, ingeniero, hablar de un terremoto magnitud 9 o 10 que usted nos está indicando, ¿cuáles son los daños que podríamos hablar? O sea, ¿qué causaría? Mire, causaría este terremoto tan grande que después del terremoto del 2001 que hemos tenido nosotros en Arequipa, Arequipa ha crecido desordenadamente, tanto el cono norte, el cono este por Chihuahua, el cono sur por la parte de Yarabama. Entonces, hay muchas invasiones que se han creado en esas zonas y han hecho su casa a su manera, ¿no? Las personas que viven en esas ciudades, previamente sin hacer estudios técnicos, estudios de suelos, que es importante para que uno conozca en qué suelo hemos levantado nuestra vivienda, ¿no? Entonces probablemente están quebradas, en laderas que son inestables, que, bueno, el técnico le puede decir que está bien, pero realmente el terremoto viene, si está mal hecho, en mal suelo, lo va a derrumbar y bueno, va a haber un desastre mayor, ¿no? Ahora, ustedes al momento de medir la magnitud de los terremotos, no, se habla, por ejemplo, algunas características que haya en estos movimientos. Cuando hablamos, por ejemplo, de un terremoto magnitud 9, como usted nos indica, ¿cuáles serían las características? ¿Cómo serían las ondas que se registrarían del movimiento sísmico? Mire, en todo sismo que se presente, tanto pequeño como grande, se presentan dos ondas sísmicas, la ¿Ya? onda P y la onda S.
La onda P viaja a una velocidad de 6 kilómetros por segundo. Y la S, que es transversal a la primera que viene informando, que es transversal, que viene destruyendo, son 4 centímetros, 4 metros, 4 kilómetros por segundo. Y viene destruyendo porque es transversal a la primera onda, ¿no? Entonces, hay suelos que si encuentra roca, la onda sísmica se va a comprimir, no va a haber mucho movimiento, pero cuando hay arena, hay pomes, suelos inestables que son rellenos, la onda sísmica se va a amplificar, entonces va a sentir más fuerte y va a destruir esa vivienda que está en mal lugar, ¿no? Muy bien, ingeniero. En la ciudad de Arequipa usted nos indicaba que ha crecido desordenadamente, se ha dado el tema de la informalidad y la falta de previsión al momento de construir las viviendas. Pero en términos generales, ¿cuál es el tipo de suelo que predomina en la provincia de Arequipa? Es variable. Por ejemplo, si vamos a Characato tenemos un suelo muy duro, es un flujo de lodo muy duro, porque para hacer sus cimientos hay que utilizar taladro. Si vamos a Cerro Colorado tenemos esa tierra colorada, que también es muy buena. También. Si vamos, por ejemplo, si vamos al centro de la ciudad tenemos suelos aluviales, que hay bastante arena, cascada. Entonces ahí lo hicimos, entonces suelo es un poco menos inestable. Si vamos a la parte alta de Cerro Colorado y la parte alta de Caima, que vemos bastante pomes. Entonces hay viviendas que han hecho sobre pomes, entonces esto también es un suelo muy malo, inestable. O hay suelos que también, para unos lugares por Lara, por ejemplo, que hay aguas subterráneas, al metro, entonces también esa agua funciona como algo que también llega a la onda sísmica y esa casa se va a destruirse, ¿no? Ahora, ingeniero, hemos visto también que en los últimos años el requerimiento de una vivienda se ha incrementado, al igual que la población en nuestra ciudad de Arequipa. Entonces, hemos visto pues que la población está optando para realizar construcciones de manera vertical. Antes las casas eran de 2, 3 pisos máximo, pero ahora vemos que hay un mayor crecimiento porque hay una mayor demanda y vemos cantidad de edificios. Estos edificios, ¿se tiene conocimiento si están siendo construidos bajo los parámetros, bajo las recomendaciones antisísmicas o en su mayoría se vienen construyendo pues de manera improvisada según la necesidad de la población? Mire, lo que veo que no hay estudios de suelos, porque es un requisito para que dé la licencia para construir. Entonces yo he visto en la mayor parte de los otros edificios que están construyendo que no están haciendo estudios de suelos. Entonces, por lo tanto, ese edificio es inestable en el futuro, ¿no? Porque no tiene las normas técnicas, de repente no tiene buen material, tanto sea ladrillo, fierro, las mismas columnas que deben tener para que pueda levantarse un edificio. Usted no puede hacer un edificio 5 pisos, pero con todas las normas técnicas va a soportar, pues si lo hacemos, como usted dice, vamos creciendo segundo piso, tercer piso, cuarto piso, sin estudios técnicos, entonces ese edificio va a colapsar, en un momento que vea un terremoto grande se va a destruir, ¿no? Ahora, ingeniero, también la población nos estaba preguntando, siempre cuando hay un movimiento sísmico, se pregunta si es que va a haber o no va a haber un tsunami, cuál es el riesgo. ¿En qué caso suele presentarse un tsunami tras un movimiento sísmico? ¿Qué condiciones deben darse para que se registre un tsunami? Sí, tiene que hacer requisitos especiales porque realmente el terremoto su epicentro debe estar en el mar, entre la línea de costa y la fosa, quiere decir a 20, 30, 40 kilómetros de línea de costa. ¿Sí? Otra condición es que el terremoto debe ser más de 8 y la profundidad debe estar en los primeros 40 kilómetros de profundidad. Entonces, estos son los requisitos básicos para que ocurra un tsunami. Y también otra alarma es que cuando ocurre el terremoto, el mar se retira. Entonces, también es otro indicativo también que, bueno, va a haber en unos próximos 20 o media hora, va a haber un tsunami que se va a presentar en ese lugar, ¿no? Ahora, ingeniero, siempre cuando se da a conocer en torno a un movimiento sísmico se habla de dónde ha sido el epicentro, a cuántos kilómetros. ¿Esto por qué es importante? Hay una variación, le escuchábamos a usted en torno al tema de los daños, cuando es a mayor superficie, ¿verdad? Cuando se registra el epicentro a una menor superficie, mejor dicho. Y cuando hay una mayor profundidad, es donde los daños son menores. Exactamente, depende de la profundidad del hipocentro. Si el sismo, su hipocentro está a 10 kilómetros, 20 kilómetros de profundidad, eso va a destruir en ese punto. Que
Si lo comparamos que el último sismo que hemos tenido en Azángaro o en Ayaviri, el último de 250 kilómetros de profundidad, pues no destruye nada, pero es un sismo muy grande, 7.2. ¿Por qué? Por la profundidad no hay destrozos. En un sitio no hay solamente un susto, hemos tenido todo el sur de Perú. ¿Ya? Entonces, si ese sismo que hubiese en Ayaviri o en Azángaro, según lo que indican, hubiese en los primeros 20 kilómetros, muchas localidades de Puno, Cusco hubiesen sido destruidas, porque el sismo ha sido muy fuerte, ¿no? Ha liberado bastante energía, pero gracias a Dios que hace un sismo de 250 kilómetros de profundidad que no ha destruido nada, no solamente nos ha ocasionado un susto a toda la región del sur de Perú, ¿no? Ahora, ingeniero, a nivel de nuestras viviendas, el común de la población, siempre nos dicen la importancia de tener nuestra mochila de emergencia, de colocarnos en zonas seguras, pero a veces es necesario que nos detallen a mayor amplitud el tema de a qué se denomina una zona segura o cómo podemos catalogar a aquellas zonas que nos van a brindar una seguridad ante un movimiento sísmico de mayor magnitud, ingeniero. Bien, la zona segura sería, bueno, tanto la casa, pues sí, las columnas que tenemos que protejan nuestra casa. Otra zona, por decirte, es el patio, un jardín, ¿sí? Donde usted pueda salir tranquilamente, porque a veces ocurre un sismo y sale uno desesperadamente, a veces tenemos en el camino pelotas, peluches o una cosa que nos podemos caer y tropezar y que puede ser accidente, ¿no? Entonces, tratar de estar en la zona de seguridad donde vivimos, estar despejada y la zona de seguridad, ¿no? La zona de seguridad que, pues, como decía, es un patio, un jardín, o también las columnas que hay en nuestra casa. Esto es lo más primordial, conocer ante todo eso, ¿no? Si estamos en nuestra casa, pues si estamos en la calle, ver también de repente estamos cerca de un banco que está full de vidrio, esto puede reventar también, vernos, estamos cerca de los paneles publicitarios, que también eso también puede colapsar, ¿no? Entonces vemos que son varios casos que vemos. Entonces, saber dónde estamos en un momento determinado y ver qué peligro está a nuestro alrededor. Eso nos va a ayudar bastante, ¿no? Porque de repente puede haber un edificio a algún costado y ese edificio puede estar mal construido y con un terremoto grande puede colapsar, ¿no? Muy bien, ingeniero, para el día de hoy se ha anunciado también que va a sonar esta alarma, este sistema de mensajería de alerta temprana de emergencias, SISMATE, ¿no? Donde va a llegar este mensaje alertando a la población en torno justamente a poder participar en este simulacro nacional multipeligro. Actualmente en nuestro país tenemos mecanismos que permiten avisarnos con anticipación en torno a la ocurrencia de algún movimiento sísmico. No, todavía no estamos, porque ese mensaje que va a llegar hoy día simplemente es una alarma que está en prueba todavía. Entonces este año puede ser la prueba, el siguiente año, porque para que conjuguen pues estas alarmas, ¿no? Lo que sí actualmente tenemos, lo que yo estoy trabajando es con bases de celulares que me están anticipando con muchos segundos de anticipación. Por ejemplo, si yo tengo el sismo que ocurre en Arica, en 30 segundos de alarma me da de anticipación que ya se viene el sismo. Si tenemos en Mollendo, tengo 8 segundos. Si tengo en Vítor, tengo 5 segundos de anticipación. Depende del punto epicentro del sismo que me está dando la alarma, ¿no? Entonces, este sistema que yo tengo a base de celulares me está funcionando muy bien por el momento, ¿no? Que está muy bien anticipándome todos los sismos. Yo tengo 30 sismos desde enero del presente que me han anticipado mi alarma, ¿no? Este sistema se lo puede descargar la población a través del Play Store, ¿verdad? Así es. ¿Y cómo se llama, ingeniero, para reiterarle a la población? Sismo detector, sismo detector. Sismo detector, porque sí, cuando hubo justamente la semana pasada este movimiento sísmico en Puno, justamente nosotros pues recibimos esta alerta, ¿no? En base a este sismo detector. Muy bien, ingeniero, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Hay mucho que conversar sobre este tema, hay varios aspectos, pero sin duda es importante recibir las recomendaciones de los profesionales como usted para poder tomar las medidas de prevención necesarias. Finalmente, sus recomendaciones, su exhortación también a las autoridades, ingeniero. Bueno, le digo, solo decirles, bueno, a estar preparados. Estamos esperando el gran terremoto que representa el sur de Perú y norte de Chile. Sabemos que nosotros vivimos en una zona altamente sísmica, estamos propensos a estos terremotos grandes y simplemente estar preparados y tener la calma cuando se presente el sismo de mayor magnitud, ¿no?
Muy bien, muchas gracias, ingeniero Víctor Aguilar, por estar siempre atento a las invitaciones que le hacemos para poder difundir esta información a la población y sobre todo educar en este tema de prevención. Gracias, ingeniero, muy amable, hasta una próxima oportunidad. Gracias a usted, muchas gracias. Muy bien, hemos conversado con el ingeniero Víctor Aguilar, sismólogo del Instituto Geofísico de la Universidad Nacional de San Agustín, ¿no? El día de hoy, 52 años de este terremoto que se registró en Chimbote, donde hablamos de 70.000 muertos, ¿no? 150.000 heridos, 800.000 damnificados. Vamos a estar compartiendo un poquito más en torno a todas las zonas que fueron afectadas en el marco de este terremoto, porque es importante que conozcamos para tomar la experiencia, ¿no? Y sobre todo pues que podamos participar el día de hoy de la manera mucho más real posible. Nos vamos a la pausa, regresamos en unos instantes. Seguimos avanzando.